Hola a todos y bienvenidos un día más a La Pecera. Comenzamos. Hoy os traigo la reseña del libro de El Ruiseñor, escrito por Christine Hanna. Es de la editorial Suma, tiene casi 600 hojas, cuesta 20 euros en papel, en formato de tapa blanda con sobrecubierta y 10 euros en formato digital. La historia comienza en 1995 en Estados Unidos, cuando una anciana se dispone a hacer una mudanza desde su casa a un centro residencial. Entre todas las cosas que elige llevarse, se lleva un baúl que guarda viejos recuerdos. Entre ellos hay un carné de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando se retoma la historia hacia atrás. Ahí el libro nos traslada a 1939 en Francia, justo antes de ser ocupada por los nazis, donde conocemos a las hermanas Rossignol, Vianne e Isabel. Muy por encima nos cuenta la infancia de estas dos hermanas, en el que al fallecer su madre, su padre no se hace cargo de ellas, decide llevarlas a una casa que tiene de verano, donde se hace cargo de ellas una desconocida. De su infancia no cuenta mucho más, salvo el distanciamiento entre las dos hermanas. Estas dos hermanas son Vianne, de carácter muy tranquilo y muy reservada, casada con Antoine, que es cartero, con quien tiene una niña. La hermana pequeña es Isabel, que es muy rebelde, muy alocada. No haciéndose cargo su padre de ella ni tampoco su hermana, ha crecido de internado en internado. En el último, de donde es expulsada, su padre decide hacerse cargo y se la lleva a vivir a París. Es ahí cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, donde la vida de las hermanas cambiará drásticamente. Es ahí cuando comienza la invasión de los alemanes en Francia. Antoine es llamado a filas, tiene que incorporarse a la guerra y Vianne se hace cargo de la casa y de su hija. Durante este periodo es obligada a albergar a un nazi en su casa y además es manipulada para que delate a sus amigos que son judíos. Isabel vive con su padre en París, pero este la obliga a trasladarse a casa de su hermana pensando que esa zona es más tranquila ante la invasión nazi. Durante el viaje, Isabel conoce a Gaëtan, que será el amor de su vida. A partir de ese momento en que lo conoce y le hace saber que forma parte de un grupo de resistencia, ella lo único que quiere es luchar con él y salvar a Francia de esa situación, que Francia sea libre. La historia principal es de dos hermanas con personalidades muy distintas que se van a poner de manifiesto en la forma de enfrentarse cada una a la guerra. Ambas van a luchar, pero de manera muy distinta. Durante los primeros años de la guerra, Vianne actúa de una manera muy prudente, muy racional, muy sumisa, con miedo. No le queda más remedio que albergar un nazi en su casa y tiene que proteger a su hija. Lo hace de una manera pasiva y muy tranquila, algo que Isabel no entiende porque ella es más revolucionaria. Ella quiere luchar de otra manera, no entiende por qué tiene que vivir con un nazi en casa de su hermana. Según la novela va avanzando, Vianne al final se acaba convirtiendo en una especie de Schindler femenina y una gran heroína. Isabel es todo lo contrario, es rebelde, alocada, es muy impetuosa y quiere luchar de otra manera, de una manera más activa. Ella no entiende la pasividad con la que está su hermana afrontando esa situación. Por este mismo hecho, entre ellas discuten mucho. Isabel es de grandes pasiones, tanto que arriesga su propia vida para salvar las de otras personas y lucha contra la ocupación alemana perteneciendo a la resistencia francesa, hasta convertirse en una gran heroína. En un principio es Isabel la que lleva el peso de la novela por su forma de ser y su forma de actuar, pero a medida que avanza es cuando Vianne toma más peso en la novela. La autora recoge para el escenario de esta novela un pueblo ficticio en el que agrupa todos los acontecimientos para entender la magnitud de la guerra. A la Gestapo, a los judíos, las deportaciones, los bombardeos, la falta de suministros, de alimentación, las cartillas de racionamiento. Todo lo agrupa en ese pueblo para ver la magnitud que alcanza una guerra. Es una historia emocionante, desgarradora. Narra cómo los judíos son deportados a campos de concentración, cómo son exterminados, la cantidad de gente que murió, cómo pasan penalidades la gente que consiguió sobrevivir. No tenían alimentos, no tenían nada para la subsistencia diaria. Incluso tuvieron que convivir con los nazis con el temor de ser deportados por si oían cualquier comentario, no podían hablar, y incluso las mujeres tenían muchísimo miedo de ser violadas. En el trasfondo de esta novela, la autora aborda el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Refleja cómo unas mujeres que no fueron a la guerra fueron capaces de sobrevivir y cómo lucharon para que así fuera. Lucharon contra la restricción de alimentos, la restricción de ropa, de luz, de combustible, lucharon contra los propios nazis en defensa propia y en defensa de sus hijos, y sin embargo nunca se las menciona en los libros de historia y nunca han sido heroínas. Esto se refleja en muchas frases del libro. Por ejemplo, hay una frase en la que Christopher, un amigo de Isabel, justo antes de la ocupación, pensando que eso no va a llegar a ocurrir,
le dice, y cito textualmente: es un hecho probado que en la guerra las mujeres son inútiles, vuestro trabajo es esperar a que regresemos. También cuando Isabel conoce a Aetón, se pregunta por qué los hombres pueden hacer las cosas de manera tan fácil en su vida y las mujeres no pueden hacer lo mismo. Y sobre todo hay una frase muy significativa que es de Sofía, la hija de Bian, que le dice a su propia madre: Isabel dice que es mejor ser osada que sumisa, que si vas a saltar de un acantilado, al menos volarás antes de caer. Con esta base y con la propia guerra, la autora crea el personaje de Isabel. La autora crea el personaje de Isabel, que ante la pasividad de los nazis, porque no creen que una mujer sea capaz de semejante acto, ella, delante de sus propias narices, es capaz de salvar soldados aliados. Se hace llamar el Ruiseñor, de ahí el título del libro. Todos los nazis buscan a esta persona porque saben que están rescatando soldados, pero buscan a un hombre porque nunca creen que una mujer pueda ser capaz de esto. En realidad, en estos años las ciudades se quedaron casi vacías de hombres, porque unos estaban en la guerra, otros estaban convalecientes, o eran niños o eran muy ancianos, con lo cual quienes lucharon realmente fueron las mujeres. Eran las mujeres la parte integrante y activa de la resistencia francesa. Por eso este personaje tiene tantísimo peso en el libro, aunque también es muy importante la parte de Bian, porque es el otro tipo de mujer que se enfrenta a la guerra, el que está en su casa y el que intenta proteger a toda costa a su familia. Casi al final del libro, la anciana, que es la que comienza esta novela, dice: a los hombres les gusta contar historias. Las mujeres nos limitamos a seguir con nuestras vidas. Para nosotras fue una guerra en la sombra. Cuando se terminó, no tuvimos desfiles, ni medallas, ni menciones en los libros de historia. Durante la guerra hicimos lo que debíamos. Y cuando terminó, recogimos los pedazos y empezamos de nuevo. Esa es la historia de las mujeres en la guerra. Sí que es cierto que es un libro fantástico, es un libro estupendo, es un libro de novela histórica de ficción, aunque tiene un par de defectillos que se podían haber corregido, como por ejemplo que en pleno invierno y habiendo nevado, Isabel roba una bicicleta a un soldado alemán y se dirige a casa de Henri, que es donde está el centro de la resistencia. Si nieva es casi imposible irse con una bicicleta, y el soldado, si ve las huellas, te va a seguir y lo vas a llevar al núcleo de la resistencia. Esto chirría un poquito. Otra cosa también es, por ejemplo, que Isabel es capaz de ayudar a los soldados aliados porque sabe inglés, porque estuvo en un internado en Suiza. A ver, el padre de Isabel era librero. O sea, no creo que el sueldo de un librero dé para tanto. O, por ejemplo, que Bian tiene pollos y conejos. En plena guerra han tirado el muro de su casa y nadie ha entrado a robárselo. Está todo el mundo pasando hambre y nadie ha entrado a robarse. El peor detalle que veo yo de este libro, que es por lo que no le he dado las 5 estrellas en Goodreads, es porque la autora refleja el papel de Isabel como una gran heroína, pero como una heroína que hace uso de su fuerza a través de la belleza. Es decir, si ella quiere poder pasar la frontera o para poder conseguir algo, ella se maquilla, se arregla tal, porque necesidades hay muchas, pero maquillaje siempre tiene. Pero cuando tiene que pasar desapercibida, como sabe que su belleza es despampanante, ella se pone un pañuelo, se tapa de tal manera que pase completamente desapercibida. Está muy bien dar un papel muy importante a la mujer en el tema de la guerra. Es muy importante hacer libros de novela histórica de ficción con personajes femeninos como protagonistas para que se vea el papel que tuvieron en la guerra. Sin embargo, no a este precio, porque así deja claro que a la mujer no le basta con ser valiente, fuerte e inteligente. Tienes que ser además guapa, y eso sobra. Estos pequeños detalles yo los paso por alto, teniendo en cuenta el final del libro, en el que la autora da un giro y te hace sentir unas emociones recordando a las personas que no están, las que han vuelto y las que han vuelto y han conseguido encontrar su camino. Es francamente emocionante el final del libro. Está escrito de una manera muy sencilla, alternando la vida de Isabel y de Bian. Es un narrador omnipresente el que lo va contando todo. Sin embargo, a lo largo de todos los 35 capítulos, creo que son del libro, alterna pasajes de la vida de la anciana, que es la primera persona que habla en el libro, que hasta el final del libro no sabemos qué personaje es. La historia tiene un desarrollo lineal desde 1939 a 1945, cuando termina la guerra, y no solo relata los horrores de la misma, todas las penalidades que pasó y todos los hechos dramáticos que sucedieron en esos momentos, sino también las relaciones entre las dos hermanas, el distanciamiento que hubo entre ellas, las relaciones con el padre y las relaciones de amor entre Isabel y Gaetón, y las relaciones de amistad, por ejemplo, entre Bian y Rachel. A mí el libro me encantó. Si vosotros lo habéis leído, espero que me dejéis vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Y esto ha sido todo. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Chao!